Perfecto. Pues muchas gracias. A ver qué pasa. Venga, hasta luego. Hasta Saludos luego. a todos. Adiós. Adiós, muchas gracias, Carolina. Bueno, sean todos bienvenidos. Ya han visto que estaba ahí en pruebas. Hay alguna que otra dificultad que tengo que ir subiendo. Bien, sean bienvenidos, ¿no?, a la sesión de elementos de antropología 2 que comenzamos ayer. Les saluda afectuosamente el profesor de la asignatura, José Alfredo Periscancio, particularmente a los que ya veo que están en el aula virtual. Ayer Raquel preguntaba, ¿es la sexta edición? Sí, la que manejo de Juan Manuel Burgos es la sexta edición. Si ustedes tienen la quinta y eso, no creo que sea mayor problema. A lo mejor si detectan que hay alguna diferencia, pues la comentamos en clase, pero no les genere la menor inseguridad, ¿vale? Con lo cual, esto es lo que quería decirles de la sesión de ayer, y ahora lo que nos quedamos, ¿no? Que ayer les decía, ay, no sé cómo pasar y ver la pantalla, pero ahora ya sé. Yo voy lento, pero voy. Es decir, me van diciendo, y como los críos lo llevan de la mano, y el siguiente vez ya no hace falta que lo lleven de la mano. Bueno, a lo mejor a la tercera, pero bueno, voy. El caso es que para mí era importante que ustedes vieran, por un lado, que lo que les decía es verdad. Bueno, oiga, pero normalmente no, pero ya les digo que la acción humana es compleja. Uno puede querer y luego olvidarse y todas estas cosas, y ustedes decir, entonces en el fondo no quiere. No, sí que quiero, pero me olvida. Bueno, lo veremos. La acción humana es compleja. Y entonces lo que les quería mostrar es que efectivamente de cualquier tema que yo les exponga, tienen ese mismo tema completamente redactado, es este PDF del tema 1, y luego tienen la presentación PowerPoint que yo manejo en clase, pues la tienen convertida en Adobe, en PDF, y la tienen también. Eso incluso, si suben para arriba, lo tienen de la presentación de la asignatura, con lo cual eso que a veces les puede... bueno, esto en donde nos lo ha dicho, está en la presentación de la asignatura, que a su vez es un resumen de la guía docente. Pero bueno, todos ustedes lo tienen ahí, y de alguna manera que las reglas de juego están claras, es decir, que no hay... Aunque les digo, mi regla de juego principal es la buena fe, es decir, no entre estudiantes y profesor en un máster que los estudiantes eligen libremente, todavía mucho más claramente, es la buena fe. Ustedes vienen aquí para que se les enseñe, yo estoy para aquí para intentar enseñarles, y eso nos lleva a la buena fe, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Esa es la regla fundamental. Por eso el procedimiento es flexible, porque no quiero yo más reglas que aquellas que nos ayuden a cumplir nuestro fin. Bueno, entonces ya ven ustedes que tienen el tema y tienen la presentación del tema. Ay, profesor, entonces en clase, ¿qué hacemos? Lo que quieran. Hay quien le gusta escuchar y hay quien se aburre y toma nota, o hay quien dice, uy, el profesor está inspirado y está diciendo alguna cosa que merece la pena y la escribe. Y hay quien simplemente dice, es que si no escribo me duermo. Bueno, pues también que escriba, no pasa nada. Pero aquello de, ¿lo puedes repetir? No, porque ya está todo. Es decir, la información la tienen todo. No voy a dedicarme a repetir, sino vamos a volver a pensar juntos, pero a repetir para que usted, ¡ay, es que no lo tengo exacto! Bueno, da igual, si no pasa nada. Lo que tienes que tener exacto está en el libro de Juan Manuel, como referencia más fiable, en los apuntes, en la reproducción. Lo otro es ir pensando juntos, que al final es lo que yo les voy a evaluar. Es decir, en el fondo, es que les permitiría ser ustedes los profesores de esta asignatura, lo que al final yo evalúo, porque son capaces de razonarla por ustedes mismos. Y son capaces de razonarla por ustedes mismos porque se han dedicado a pensar sobre ella, nada más. No es porque esto tenga un misterio grande. Y luego vienen las lecturas voluntarias, que antes de desplegarlas y que les entre el susto, oye, ¿pero para qué? Si son voluntarias, se tienen que hacer, se pueden hacer o no. Esto cada uno es libre de hacerlas o no hacerlas. Pero sí que el profesor Burgos, el director
de la maestría, del máster, sí que me dijo que algunos de ustedes, por ubicación, no tienen fácil el acceso a bibliotecas, y que por tanto, y en algunos ni siquiera es el acceso a bibliotecas, sino que también el propio funcionamiento de Internet pues no es lo suficientemente fluido como para que yo pueda confiar en que ustedes lo busquen por la red y lo encuentren. Bueno, pues, teniendo estas dos condicionantes, yo lo que entiendo es que en un máster pues tiene que haber posibilidad de leer más cosas, es decir, aplicar aquello de Séneca, timeo uni liberis, tengo el nombre de un solo libro, es decir, ¿no? Los libros nos dan como el punto de partida, pero luego nosotros tenemos que tener esa capacidad de interacción, ¿no?, con el mundo de la cultura. Entonces, para eso se lo pongo. Entonces, llega el típico, la típica que se agobia. ¡Ay, pero hay mucho! Pero no tiene que leerlo todo. Entonces, ¿para qué lo pone? Pues para que usted pueda elegir. Bueno, y entonces les tengo que contar otra batallita. Miren, cuando se pone lecturas complementarias filosóficas, hay dos extremos, los cuales pues podemos huir de ellos, ¿no? Un extremo es no leer nada. Uy, hay tanto que no leo nada. Hombre, pues evitémoslo. El otro extremo es decir, los voy a leer cada uno de los materiales como si fuera una novela de Agatha Christie, desde la página 1 hasta la 300, porque como no los lea, me lo pierdo. Mire, pues tampoco. Entonces, curioseen, familiarícense, ábranlo, recórranlos, véanlo. Curioseando, se aprende mucho. Se le abren perspectivas. Y a lo mejor curioseando uno dice, vaya, sí, pues esto me encanta y lo voy a leer entero. Genial. Bien. Pero no hagan el a priori del susto. Esto se lo digo, bueno, porque supongo que esta generación no será distinta a otras. Ustedes están cargados de la mejor voluntad y llenos de muchísimos agobios. O sea, en el fondo podrían reproducir adaptado el título de esa película de Pedro Almodóvar, ¿qué hace una chica como yo en un lugar como este? Es decir, con la faena que tengo, ¿cómo me he metido todavía a hacer un máster? Y entonces cuando uno está bajo ese síndrome, pues todo lo que le ofrecen lo ve como un enemigo. No. Bueno, entonces yo se lo explico para que superen ese síndrome. O sea, que eso yo lo sé. Como lo sé, la metodología es flexible. Y como además es de agradecer que gente que tenga tantas cosas encima se quiera formar, te cuentan con toda mi solidaridad y mi admiración. O sea, nunca oirán de mí y decir, oiga, pues usted sabía que había que hacerlo. No, no lo oirán. Oiga, de sobra sé el esfuerzo que ustedes hacen. Pero entonces tengo que superar eso que a veces también es, como todos, a mí el primero, cuando nos ponemos nerviosos y negativos, pues eso, las lanzas se transforman en arados, pues a nosotros al contrario, los arados se nos transforman en lanzas, ¿no? Y lo vemos todo como enemigos. Bueno, pues entonces, no, miren, aquí tienen una serie de lecturas que si les vienen bien, pues les ampliarán perspectiva y a algunos de los autores les gustarán mucho. Entonces, cuando tengan que hacer los trabajos, sin duda se pueden apoyar en alguna de estas lecturas. O no. Es decir, ayer Randall decía, y un autor con el que ya vengo, bueno, pues a lo mejor descubre alguno del que te propongo, ¿no? Por si acaso, creo que él empleaba esa expresión, ¿no? Por si acaso hace un poco de parapeto y no acabas de entrar. Bueno, perdonen, estas cosas a lo mejor no haría falta que se las explicara tanto, pero intento ponerme en su piel. Pues, ¿qué lecturas voluntarias tenemos para el tema 1? Bueno, en inglés o en castellano, La abolición del hombre de Lewis, ¿no? Que esta nos permite una reflexión global, lo veremos en el tema de hoy, sobre lo que significa la cultura, ¿no? La cultura nos ayuda a entender el sentido y nos ayuda a desarrollar lo más genuino, lo más propio de nuestra razón, que nuestra razón es una razón prudencial, una razón práctica. El ser humano
desde que adquiere las características propias del Homo sapiens sapiens, lo que ha dispuesto como diferencial del resto de los animales que le rodeaban es que era capaz de con su inteligencia, plantearse fines y poner medios. Esto el profesor Leonardo Polo lo explica maravillosamente. Entonces, toda la función de la cultura, en el fondo, la podemos entender como ese acompañamiento para que decidamos bien. Y a la hora de decidir bien, pues la cultura nos refuerza qué finalidades, qué metas son propias del humano y las tenemos que querer, qué metas son contradictorias con nosotros mismos y las debemos de dejar querer, y cómo todo eso nos va configurando unos hábitos, una educación, y que en cierto modo, pues eso, cuando a veces le dicen, no, pero es que no todo el mundo obra así, claro, es que no todo el mundo acierta con la educación, como también hay que decir que no hay cultura que se desacierte en todo, es decir, pero lo propio de la cultura es eso, y que solamente en el siglo XX nos ha pasado una cosa rara, y es creer que podemos funcionar sin prudencia, que siempre va a haber una solución técnica, que el progreso siempre nos va a decir por dónde tenemos que ir. Bueno, pues el progreso en algunas cosas nos permite avanzar, pero en otras nos mete en líos, nos mete en guerras nucleares, si no hay una razón práctica que diga que es lo oportuno y lo inoportuno del progreso. Y esto que ocurre en el siglo XX, pues muchos de ustedes creo que están vinculados a la educación. Pasa en las escuelas, ya detectó eso Luis. Dice, en las escuelas importa cada vez más explicar datos que no formar sentimientos, que es lo propio de las humanidades. Y si no formamos sentimientos que ayudan al comportamiento moral, que ayudan a la buena toma de decisiones, pues no educamos en absoluto. Bueno, yo creo que él plantea temas que nos interesan mucho, ¿no? Bueno, pues Luis, además, lo saben ustedes, era cuentista, novelista, con lo cual escribe de maravilla, ¿eh? Es una delicia leerlo, la traducción también es buena, ¿no? Bueno, pues el siguiente que les propongo, porque 1 y 2 es en inglés y en castellano, el mismo es Blondel. Blondel fue de los primeros que desarrolló una filosofía de la acción. Es decir, en lugar de viviseccionar al ser humano y entonces intentarlo entender de una manera separada, vamos a intentarlo entender por cómo actúa. Y entonces lo veremos en un edificio más realista. Es uno de los precedentes que leyó Karol Wojtyła para escribir Persona y Acción, que está a la base de la antropología de Juan Manuel. Es decir, con lo cual es un referente. Entonces yo de Blondel ahí no les pongo más que una recensión. La obra de Blondel, publicada en la BAC, es muy extensa. Les pongo una recensión. Leer recensiones está bien. Quedarse a leer recensiones pues no es como leer la obra. Pero nuevamente quiero que les vayan sonando cosas que les vayan situando si quieren. La cuarta es de Copleston. Copleston establece una relación entre filosofía y cultura es muy interesante. Es decir, en todas las culturas se ha desarrollado algún tipo de filosofía. Es verdad que la tradición occidental parece que es la que ha estado más en tensión de cultivar lo que es la filosofía, pero de alguna manera la filosofía es la que permite ver también los logros cumplidos de la educación en cada cultura. Con lo cual la filosofía, más que ser de una cultura, juzga a todas las culturas. Por eso albergar la filosofía en la tradición occidental, lejos de ser como una especie de motivo de orgullo para los occidentales, ¿no? como el niño que juega en el patio del colegio y es suyo el balón y dice aquí se juega como yo quiera porque el balón es mío. No. Aquí la filosofía no puede venderla a la cultura occidental como algo que es suyo e indica su superioridad porque esa filosofía le juzga. Pasa como con los derechos humanos, es decir, los derechos humanos son de todas las culturas, han podido ser
alumbrados más cuidadosamente en su enunciado, a lo mejor en la cultura occidental, pero juzgan a esa cultura. No son solo de ellas, ¿no? Pues esa tensión entre filosofía y culturas es muy interesante, porque es la manera de hacer ver lo necesario del pluralismo cultural y lo necio de un relativismo cultural que no se toma en serio lo que dice ninguna cultura. Y cuando pones el vértice de la filosofía te tomas en serio todo lo que dicen las demás culturas, sí puede estar en relación con esa legítima aspiración humana a la verdad, pues les interesará. La obra de Guardini, de alguna manera, pone de relieve, y yo creo que también les puede interesar, esa especie de tensión que hay entre que el ser humano sea un ser cultural que forme por parte de su propia naturaleza, lo podemos explicar así, el ser cultural, pero al mismo tiempo cómo eso puede amenazar, o sea, cómo podemos llegar a desarrollar una cultura que amenace nuestra propia naturaleza, ¿no? Guardini influyó mucho en el Papa Francisco para la redacción de la Laudato Si, es citado con frecuencia. Guardini es un personalista, es decir, conviene que veamos estos nexos, ¿no? Porque en todos aquellos análisis que no son estrictamente un análisis de fe, que uno puede decir, mire, yo sobre eso no me quisiera guiar, bien porque no tengo fe o bien porque aquí quiero simplemente desarrollar un pensamiento racional, lo cual es plenamente legítimo, pero una cosa es esa y otra cosa es que no veamos que en los argumentos conceptuales existe esa conexión. Bueno, pues esa es la gran pregunta, que es la gran pregunta sobre nuestra acción humana. Es decir, a pequeño nivel, también nosotros nos podemos preguntar si tal y como estamos viviendo, estamos desarrollando aquello para lo que estamos llamados a ser, ¿no? Y cómo la familia suele ser un lugar muy bueno para mirarnos que estamos respondiendo a nuestra propia naturaleza alegre de seres vivos. ¿eh? Si perdemos la alegría de la vida, perdemos la alegría de que nazcan niños, si perdemos la alegría de cuidar a los mayores, si no tenemos fuerzas para acoger la enfermedad, la debilidad y la discapacidad, no somos los que podemos ser. Bueno, pues eso es lo que quiere decir la ecología humana. Es decir, que amemos la vida en cada uno de sus momentos. Queridos, que todos ustedes son jóvenes, por los que veo en pantalla, pero no lo van a ser siempre. Y no lo han sido siempre. Antes han sido más pequeñitos, más vulnerables. Que todos los veo guapas y guapos, y perdón si esto es políticamente incorrecto, ¿no? Pero, y sanos. Pero no necesariamente eso tiene que ser así. Lo que les permitirá ver la belleza de cada uno de esos momentos, sí, incluidos el de la debilidad y el de la enfermedad, es entender la lógica de la vida. Fantástico. El texto el sexto, uno de un profesor ya emérito de la Universidad de Navarra, Jaime Nubiola, que habla sobre la relación que hay entre el desarrollo de la cultura y el cultivo del lenguaje, ¿no? Cómo nuestras capacidades de leer, nuestras capacidades de escribir, manifiestan nuestro desarrollo cultural. Por eso que les pida lo que les pido, aunque sea solo 3 folios y tal, les aseguro que no es baladí, al contrario. Si ustedes se encuentran a gusto escribiendo y expresando sus pensamientos, van un paso por delante. Y eso es importante que veamos que eso es lo que más nos permite la filosofía. O sea, al final, la filosofía no ocupa el espacio que tienen que ocupar las distintas ciencias, y desde luego lo vemos claro en las ciencias médicas, pero también en las ciencias psicológicas o en las ciencias pedagógicas, incluso en las económicas, ¿no? No ocupa el espacio. Pero ayuda a que ellas también ocupen su lugar adecuado y les realiza las preguntas adecuadas.
Entonces, ¿cuál es el obsequio? ¿Qué es lo que nos da la filosofía? Pues un gusto por pensar bien. Porque el sesgo que tiene muchas veces la ciencia es el sesgo del pragmatismo. Y el sesgo del pragmatismo es decir, bueno, estas primeras cuestiones, lo que importa es que esto lo apliquemos. Estas primeras cuestiones, no. Especialmente eso es dañino en pedagogía, ¿no? Lo que importa no tanto es saber lo que es el niño, cuanto que el niño en la clase haga, de verdad. O en medicina, ¿no? Lo que importa es que se recupere la salud, pero ¿solo es eso? ¿O solo la salud solamente es que funcionen bien los órganos? ¿No tiene nada que ver con cómo vive la persona, su estado de salud? Bueno, pues ese es el obsequio que nos da la filosofía, que nos paramos y pensamos bien, y eso va unido a escribir bien, ¿no? Hay una frase de Bernard Williams, un filósofo analítico del siglo XX, que yo creo que nos da a todos que pensar, ¿no? Él decía, no es lo mismo lo que pensamos que lo que pensamos que pensamos. ¿No? Lo que pensamos es un poco misterioso. Y a veces pensamos que pensamos lo que no pensamos. ¿Y cómo conseguimos dar realmente con aquello que pensamos? Escribiendo. Y a veces viendo que nuestra escritura es insuficiente, ¿no? O hablando. Y a veces cuando les explico, digo, les quiero decir esto, pero se podría explicar de otra manera. Y bueno, pues el texto de Nubiola yo creo que les gustará. Es cortito. Perdonen que no tenía el móvil desactivado. Es que estoy en clase. Y ahora ya lo... Si consigo... Vale. Entonces, el texto de Nubiola les gustará. Luego tienen otro texto del profesor Burgos, en donde él explica lo mismo que se explica en este tema, pero de una manera más desarrollada. Para aquellos que dicen, no, pues me he leído muy bien el libro, me he leído sus apuntes, pero con todo me encanta como piensa el profesor Burgos y quiero leerlo más en profundidad. Pues el artículo 7 está para eso. El 8, pues es alguno de ustedes que me diga, mire, sí, pero yo necesito algo muy cortito. Entonces pues les pongo ahí textos muy cortitos, bueno, el último no tan cortito, pues para que puedan leerlo y les pueda dar, o sea, son textos seleccionados de Emerson, de Mounier, pues, les puedan hacer pensar. Bueno, pues. Y el nuevo, pues una compañera el año pasado me pidió algo, ¿no?, sobre la danza, cómo eso es capaz también de expresar a la persona y tal. Bueno, pues, si le interesó a su compañera, les puede interesar a ustedes. Bueno, esto es las lecturas que yo les propongo para que no lean ninguna o alguna, o las que quieran o todas. Una cosa, el año pasado me decían que algunos de los alumnos me decían que yo tengo un tono muy monótono de explicar y que entonces los aburría un poco. ¿Es así? ¿Es demasiado monótono? ¿Tengo que subir y bajar un poco más para captarles la atención? ¿O de momento vamos bien? Alguien que pueda decirme, a ver, Gabriel, ¿es monótono mi tono? No, profe, vamos bien. O sea, se escucha a veces un poco bajito, pero vamos bien. Vale, perfecto. Perfecto. Pues eso le pondré. Hey, el año pasado es que no podía mucho porque me descubrieron ahí una diabetes y estaba yo que no podía comer y estaba flojo. Pero este año no es que coma más, es que me acostumbro a no comer y entonces ahora ya estoy más le puedo dar un poquito más de marcha, ¿no? Porque aburrir es lo último. Hay uno de los directores favoritos míos que es Elio Macari. Su padre le dio un único consejo cuando fue director de cine, es decir, procura no aburrir a la gente. Bueno, pues yo creo que ese es el primer consejo que deberíamos recibir todos los profesores. Procura no aburrir a tu estudiante, porque el mal rato que le has hecho pasar, ese ya no tiene vuelta. Aprenderá otras cosas, pero ese no tiene vuelta. Vale, pues le vamos a dar un poquito más de intensidad al
al asunto. Pero ¿Puedo? bueno, ¿alguien quería preguntar o qué? Sí, sí, yo tengo una pregunta. Me llamo Sandy. En las lecturas que nos acaba de decir, hizo un comentario acerca del pragmatismo de la ciencia. En epistemología, el maestro Burgos nos hizo el favor de compartir su pensamiento acerca de la experiencia integral. La experiencia integral, doctor, sería como un camino alterno para que no nos adentremos en el pragmatismo de la ciencia, para que no nos veamos como entre la espada y la pared del pragmatismo de la ciencia. Bueno, eso está muy bien expresado. Yo creo que sí, claro. Vamos a decir, la experiencia integral lo que te dice es que tienes que partir, ¿no?, de la propia aventura del conocimiento, que es que tú piensas y nadie va a pensar en lugar tuyo. Entonces tú te vas a realizar preguntas que no te las tiene por qué acallar ninguna ciencia, porque esta ciencia sea capaz de aportarte otro tipo de cosas. Y por tanto, sí, es un camino alternativo para beneficiarse de aquello que las ciencias tienen de positivo, que es mucho, pero sin dejar que colonicen ese mundo de inquietudes más profundas que cultiva la filosofía, ¿no? y que en el fondo defiende la propia condición humana, ¿no? Defiende que somos las personas las que pensamos, ¿no? Es decir, la actividad intelectual es de toda la persona, ¿no? Y toda la persona es la que se pregunta más que lo que a veces respuesta tiene una ciencia. Entonces, bueno, pues la ciencia, si uno tiene, pues eso, problemas de la vista, va al oculista y el oculista le sabe arreglar, claro, y gracias a que tiene un método muy bien establecido, las dificultades de visión, y bienvenido sea, pero no me explica qué es lo que tengo que ver o dejar de ver, o cuál es la limpieza de mi mirada, o cuando mi mirada es una mirada asesina. ¿Vale? Es decir, que esto sí está perfectamente. Y me ha dicho que te llamas, ¿que se llama usted? Me llamo Sandy. Sandy pone Sí. en esto. Sí. ¿Y desde dónde estás siguiendo la clase? De Guadalajara, México. Perfecto. Bueno, pues entonces, me ha gustado muchísimo su pregunta. Y esto también a la hora de hacer los diarios también les da riqueza, interactuar. Es decir, que lo que explica el profesor Medina, lo que explica la profesora Nieves Álvarez, lo que explico yo, lo que les ha explicado el profesor Burgos y el profesor Tudela, todo está relacionado. No son compartimentos estancos. Entonces ahí tienen ustedes también, aparte de las lecturas que les he dicho, pues toda una serie de bagajes que les va a permitir reflexionar por ustedes mismos y que a lo mejor les permite, con determinados profesores se entienden mejor que otros, pues adelante con ello, ¿eh? Bueno, pues veíamos ayer, y ya nos metemos, si no tienen más preguntas sobre esto de las lecturas, nos metemos ya a intentar acabar el tema 1. Bueno, no pasa nada si no pudiéramos, cogeríamos algo de la semana que viene y acabaríamos terminando 1 y 2 para que pudieran hacer el primer trabajo, que es lo que nos corresponde. En la estructura de la acción, repetíamos, es una actividad de toda la persona. Es decir, eso es lo que caracteriza la acción. Lo cual no quiere decir que sea fácil ni transparente, que estemos todos presentes, ¿no? Muchas veces podemos estar desestructurados, ¿no? O no suficientemente integrados, ¿no? Pero lo que realmente hace que una acción sea nuestra es que nosotros seamos el sujeto de la misma, que la acción aparezca como algo causado por nuestra libertad. Y entonces en la estructura de la acción tenemos que pensar que, por un lado, la acción es inherente a nuestro ser personal. Es decir, no podemos no actuar,
nuestra esencia es dinámica. No somos seres en reposo. Si fuéramos un pensamiento que se piensa, expresión de Aristóteles para referirse racionalmente al Ser Supremo, pues no necesitaríamos la acción, pero esos no somos nosotros. Estamos siempre actuando. Y por eso cogerlas e integrar es difícil. Ustedes ahora, Sandy, usted me está escuchando, pero a lo mejor está con la preocupación de algo que tal, entonces para concentrarse tiene que venir, o algo que he dicho, es el ejercicio, ¿no?, de unificarse, es un ejercicio que requiere estar sobre nosotros mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo, no decimos que esto es ¿cómo es esto? Un destino fatal, ¿no? No podemos, no, es que gracias a actuar nos vamos autorrealizando. Es decir, gracias a actuar vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Pongan todos los sinónimos que quieran de autorrealización, ¿no? Porque ese dato antropológico de que somos seres que no estamos acabados, ¿no?, no es una tragedia, porque estamos continuamente en posibilidad de educarnos. Ese es el contenido de nuestra libertad. Es decir, hay quien reflexionó muy negativamente sobre ese carácter inacabado del ser humano, pero no se dio cuenta que esa era la condición de posibilidad de la libertad. Eso es la que permite que seamos, ¿no?, lo que estudiaron ustedes en la parte de estática sobre la libertad como autodeterminación, ¿no? Es lo que nos permite que realmente no seamos padres de nosotros mismos, nos vayamos educando, etc. De una manera absoluta, es decir, podemos hacernos, pues mire, no, es decir, según somos como personas, según lo que va marcando nuestra naturaleza. Es decir, la parte insensata de ciertas ideologías de género que hoy en día pululan. Y pongo el plural porque cada vez es más difícil referirse como un singular, porque hay distintas modalidades, pero una parte insensata muy extendida es eso, que uno con su libertad puede cambiar su propia naturaleza como un calcetín, ¿no? Hay esos casos, bueno, pues un poco librescos o que sacan, ¿no? Yo quiero ser un tigre, no quiero ser, bueno, pues, no, eres una persona, ¿no? Y esas cosas más difíciles de convencer al que no quiere de que se le convenza, ¿no? Y es que la diferencia sexual no está en el orden de lo que yo quiero para mí mismo, sino en el orden de lo que puedes hacer por los demás, en el orden de la vocación al amor. Es decir, que realmente nos reconocemos como varones y como mujeres, no porque narcisistamente pensemos en nosotros mismos, sino porque tenemos un impulso hacia los demás. Y por tanto, el leer bien el enamoramiento y leerlo en las categorías adecuadas que te permiten ser felices, leer integradamente tu corporalidad, tu persona, e ir hacia allí. Que puede haber casos en donde eso no está armonizado, claro que sí, y ahí estáis los psicólogos que lo podéis detectar, pero que el movimiento global de una sociedad sea multiplicar estos casos como si fueran exponentes de una libertad en lugar de expresiones de un desajuste que hay que resolver, pues probablemente sea uno de esos errores de esa cultura, ¿no? Bueno, pues asumirse, asumir y asumir para bien, asumir para bien. Es decir, uno no tiene infinitas posibilidades de amar, tiene sus posibilidades históricas de amar, pero las tiene que aprovechar, porque si no ese tren se pasa. No es un voy a ver cómo voy a amar, no, es que para entonces ya se te habrá pasado. Porque la aventura de amar conlleva que tú te vayas transformando, te vayas cambiando, te vayas desarrollando. Bueno, con esto correlaciono, lo ven ustedes en otras disciplinas más justificado, pero con eso lo correlaciono. Vale. Seguimos analizando la estructura de la acción humana. Dos cosas muy sencillas de entender. Hay siempre una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva, hacemos cosas. Siempre que hago algo, hago cosas. Ya está. Estoy en clase, estamos aquí como alumnos haciendo una clase. Ya está. Y la clase está más allá de nosotros. Como dimensión subjetiva, pues aquí está Araceli, aquí está Marilú, aquí está Sandy, aquí están ustedes, está José Alfredo. Y no está otro. Ya está.
Siempre en nuestra acción hacemos cosas, pero somos nosotros lo que hacemos. Un exceso de subjetivismo es pensar que nosotros no tenemos que leer nada de las cosas que hacemos. Otro extremo de objetivismo es pensar que las cosas se hacen sin contar con los sujetos, ¿no? Se hacen con los sujetos, ¿no? Bueno, esto conéctenlo con lo que ya saben de la libertad humana. Y entonces la dimensión trascendente de la libertad, la dimensión subjetiva, etc. Yo creo que todo esto ya lo saben bien y por tanto no hace falta que les insista. Disculpe, profe. Demasiado. Sí. Ajá. Profe, una cosa que en la sociedad moderna, por ejemplo, considerar la libertad, pero no, o sea, yo veo que hemos visto como la libertad, pero sin la causa de la libertad. Entonces, por ejemplo, vemos la libertad y todo el tema de los derechos como algo que tenemos que defender, como unas ideas, como algo abstracto, pero no ver en esa libertad al hombre, a la persona, hace que uno no, o sea, que la libertad en cierta forma como que no la conozcamos bien, ¿no? Sino que sea sencillamente como unos derechos que tienen que tolerarme y tú allá y yo acá, pero al final no es una libertad para algo, ¿no? Se oye por ahí una voz. Bueno, sí. Completamente de acuerdo, ¿vale? Pero eso es una mala comprensión también de los derechos. Imparto en derechos humanos. ¿Desde dónde me dijo que habla usted, Gabriel? Desde Venezuela, ¿no? Desde Venezuela, sí. Si nosotros vemos las tradiciones que hicieron surgir los derechos humanos, nos damos cuenta que no todo fue... el primer paso no fue la época de las revoluciones, sino que ya en una tradición tomista, el pensamiento de Santo Tomás, pues consiguió unir la virtud de la justicia al reconocimiento de lo que hay que darle al otro. Por lo tanto, y eso en época del Nuevo Mundo es lo que permitió que autores como Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas se dieran cuenta de los abusos que se estaban cometiendo con respecto a las poblaciones indígenas por parte de los que tenían el poder militar en aquel tiempo, el Imperio Español, ¿no? Y entonces la primera reflexión sobre los derechos humanos no es sobre lo que yo quiero hacer, sino sobre lo que le debo al otro. Son sobre mis deberes con respecto al otro. Y cuando yo cumplo con mis deberes, el otro tiene derechos. Y cuando el otro cumple con sus deberes, yo tengo derechos. Pero el primer paso siempre es cumplir con los propios deberes. Una sociedad de derecho es una sociedad que solamente se nutre allí donde uno está dispuesto a cumplir con sus deberes. Si se habla de derechos, es porque en 1948, cuando se hizo la declaración, pues los totalitarismos habían abusado tanto del tema de los deberes que habían dejado sin capacidad crítica hacia sus ciudadanos y por tanto quisieron asegurar que ellos se reconociesen como sujetos y tal. Pero si entendemos la entraña profunda de los derechos es reconocer deberes. Por tanto, en nuestra sociedad, y volvemos a lo que usted ha señalado, si realmente se subrayan unilateralmente los derechos y no se reconocen los deberes, no se está favoreciendo un uso adecuado de la libertad. Nosotros crecemos en libertad cuando somos responsables. ¿Y qué es ser responsable? Estar dispuesto a cumplir con tus deberes, no a estar simplemente, perdone la expresión, pues revoloteando por ahí sin quererte posar en ninguna rama. Bueno, la dimensión objetiva, hacemos cosas, marca la dimensión trascendente de la persona sobre las cosas, la acción humana es fundamentalmente transitiva, hacemos cosas, eso nos marca también frente a ciertos errores de la filosofía moderna, de pensar que nuestra acción no tiene nada que ver con nuestro ser. No, nuestra acción expresa nuestro ser, operaris equitir esse, es decir, claro que nuestra acción sigue el ser y desvela al ser, ¿no? Por lo tanto, hay una prioridad ontológica sobre la acción, ¿no?
Es decir, incluso en estados en donde la persona queda muy limitada, su actuar sigue estando. Es decir, en esa persona que está ahora mismo en estado de coma, etcétera, y que no puede, y estamos en espera y latente a ver qué pasa con... ¿Deja de haber personas? No. Ese es uno de los errores. No, si ya no hay acción, no hay persona. No, 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 no. Es que ha habido acción porque él es una persona y lo volveremos a ver vivo cuando... Perdón, lo volveremos a ver sano, que vivo está todo el tiempo, cuando lo veamos actuar. Pero es un problema de percepción, no ontológico. Ontológico sigue siendo él en cada una de sus circunstancias. Y la dimensión subjetiva es que siempre la acción es de una persona, es de un yo que actúa. Y ese yo que actúa es el que tiene capacidad de modificar el mundo, tiene capacidad de aprender con lo que hace, tiene capacidad... y esta dimensión subjetiva, desgraciadamente, Gabriel, en ese halago que se hace de la libertad, pues muchas veces no se cuenta con ella. Es decir, porque en el fondo se piensa que la subjetividad es como una especie de emotividad desconectada de lo que la persona puede hacer. Y entonces, sostener la dimensión subjetiva es que en todos los procesos somos un sujeto que actúa. Por eso, también en la metodología del curso, a mí me interesa, a ver si soy capaz de trasladarles que no hay elementos de antropología 2 al margen de el número de alumnos que son este año, que aún no lo he recontado, pero no lo hay. Esta asignatura es lo que cada uno de ustedes son capaces de ir haciendo. Es decir, no hay posibilidad de enseñar nada si no hay alumnos que entran en un proceso de aprendizaje. Lo cual no hay un aprendizaje como una píldora que yo me tengo que tragar, no. Es un proceso en el que yo tengo que entrar. Y el resultado bueno de ese proceso es que yo soy capaz de incorporar lo que se me ha dicho y verificarlo con mi propia vida y con mi propia acción. Que, por cierto, en la reforma del espacio europeo de educación superior, en la cual, pues por el dato biográfico que les di ayer, estuve en los distintos órganos que la configuraron para España, es lo que se quiere con el aprendizaje con competencias. Es decir, no hay un aprendizaje objetivo que uno se lo tiene que tragar y ya lo tiene. No hay una poción mágica. Son un fortalecimiento de las personas. Y nosotros, los profesores, no somos nada si no favorecemos que ustedes desarrollen ese tipo de proceso. Claro que lo tenemos que verificar en nosotros mismos. Es decir, si nosotros somos unos escépticos sobre nuestras propias posibilidades de conocimiento, poco vamos a enseñar. Pero es eso lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a los estudiantes, como ese guía avanzado que dices, mira, esto merece la pena. Que estemos pensando ahora en la persona y todo esto merece la pena. Porque sobre esto es sobre lo que no se reflexiona. Y al no reflexionarse, lo que se hace que la práctica profesional o científica no esté del todo ajustada. Lo cual no quiere decir que ya con esto sea como la solución para todo, pero es el principio de la solución. Si nos ponemos en marcha con esto, es el principio de la solución. ¿Se escucha bien o sigo teniendo la voz mortecina? ¿Se escucha bien? María. Sí, se escucha bien. Vale, gracias. Se escucha bien. Bien, por lo tanto, la acción es transitiva porque hace cosas, intransitiva porque permanece en el sujeto, pero es indiscernible. Es decir, la acción completa y real posee estos dos aspectos. Continuamente estamos haciendo cosas, pero las estamos haciendo nosotros. Maestro, y entonces, una pregunta. Alén, adelante. A mí un poco que me hace ruido, o sea, no me termina de cuadrar este tema, o sea, sí, lo puedo entender en ese sentido de que la acción de la persona es desde la que sale desde su interior y se va plasmando en la realidad, ¿no? Y que en ese sentido también hay una retroalimentación y vuelve sobre sí, ¿no? Ahora, estamos hablando de todo tipo de acción, ¿no? O sea, no solamente es la acción en cuanto
tecné o arte, ¿no? Algo que yo puedo ejecutar, sino también es acción en el ejercicio mismo de la libertad, donde se desarrolla pues el tema de la ética, de lo moral. Ahora, me recuerda, la cuestión es la interpretación de la acción, el famoso mito de Platón en el Fedro, del mito de Tamus, Teus y Tamus, ¿no? Cuando le dice, se plantea el mito y dice de que Platón habla de la escritura, ¿no? Y cómo que la escritura nunca será la misma versión de la persona del maestro, en ese caso que enseña, ¿no? Porque hay una reducción, ¿no? En este caso, en la acción, en todo tipo de acción, la acción puede plasmar exactamente lo mismo lo que es el hombre en su interior, o también hay algo que se pierde, ¿no? Porque lo que yo hago, el otro lo puede percibir de otra manera y al final no puede ser lo que era mi intención en el actuar. No sé si... No, no, es perfecto. Y esto es lo que iba a explicar ahora. Justo esto, le agradezco que me haga esta pregunta porque es lo que les voy a explicar ahora. Es decir, la acción humana supone unidad, complejidad e integración. Es decir, unidad es la globalidad de la persona la que actúa en la acción, pero es compleja. Es decir, el mito que usted estaba refiriendo, bueno, pues es lo mismo que recupera a Bernard Williams en el siglo XX. Es decir, bueno, no es lo mismo que pensamos, y mucho menos lo que nos interpretan los demás. Porque tenemos numerosos mecanismos y dimensiones. Es decir, cojan toda la estructura de la acción humana. A veces todos lo corporal, lo afectivo, lo intelectual, lo volitivo, a veces van armónicos y a veces no. Es decir, te puedes enamorar de quien no toca. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, no va funcionando bien. No somos como máquinas en donde si no se produce el resultado es que pues, se habrá... apagamos, reseteamos y ya vuelven. No. Nosotros tiene que haber procesos de aprendizaje que nos permiten la integración, ¿no? Ese es el tercer paso, y yo creo que a Alain se lo agradezco mucho porque realmente es el que permite introducir, y efectivamente yo entiendo su insatisfacción hasta que no llegáramos aquí, es decir, nosotros necesitamos integrarnos, el cuerpo, la psique y la voluntad, y eso tiene un aspecto psicológico, es decir, que claramente no tengamos desajustes neurológicos, que podemos tenerlo. En el caso más grave, pues se diagnostica como esquizofrenia, ¿no? Cuando uno está escindido, ¿no? La propia etimología de la palabra, aunque no sepamos mucho de psiquiatría, ya nos orienta. Y otro más frecuente es el moral, es decir, que si nosotros no vamos adquiriendo las virtudes, no vamos teniendo esos hábitos que nos permiten optimizar la conducta que nosotros queremos hacer y que nos hace libre, pues no lo hacemos, no lo conseguimos, ¿no? Uno, lo sabemos, ¿no? Que gran parte de los problemas que tiene hoy la gente joven, pues muchas veces es eso, el que probablemente los que tenemos una cierta edad se nos insistió bastante la disciplina, ¿no? Una especie de medio para conseguir los resultados, y hoy en día pues no se habla nada de disciplina. Bueno, pues eso es lo que nos hace ver, y yo creo que casa perfectamente lo que usted ha preguntado con lo que queremos ver, ¿no? Y más directamente, es que me ha venido muy bien su pregunta, porque claro, esto nos lleva también a preguntarnos por los distintos ámbitos del orar humano. Es decir, la reflexión sobre lo que somos capaces de hacer y la cultura es una reflexión muy relevante. Es decir, no basta que digamos en genérico, ¿no? Que lo que somos capaces de hacer, sino vamos a pensar cómo se han tipificado los distintos ámbitos, las distintas acciones a lo largo de la historia, y vamos a ver cómo realmente una reflexión sobre la acción humana acaba siendo una reflexión de filosofía de la cultura. Yo a Juan Manuel, una de las cosas que le digo, hacia dónde podríamos proyectarnos como máster es a ser realmente una filosofía de la cultura, porque tenemos capacidad de reflexionar desde estos principios sobre todos los ámbitos de la cultura para agradecer lo que de ellos recibimos y para al mismo tiempo
mejorarlos o corregirlos, ¿no? Pero globalmente, por la pregunta de suya y por la de antes de Gabriel, o sea, que yo creo que vivimos un mundo en donde grandes agentes culturales lo que quieren es hacer desaparecer el sujeto, porque un mundo sin sujetos es más manipulable. ¿Ya está? Es decir, poner en el centro la dignidad de la persona humana y sus derechos es poner a las personas libres y cualquiera que quiera gestionar desde el poder la libertad le resulta una amenaza. Y hoy en día tenemos muchos agentes en contra del sujeto libre. La hiperburocratización de la sociedad, es decir, cada vez más todo tiene que estar pautado. Y todo tiene que estar pautado desde una presunta inteligencia superior, porque es pautado por medios informáticos. Y hay de ti como la aplicación te expulse. Pero si la aplicación no es muy lista, tengo yo más capacidad de entender la complejidad que me puedo encontrar y que tengo más capacidad de entender la pluralidad de las personas que lo que pueda hacer una aplicación, ¿no? Bueno, pues eso es lo que realmente hoy en día nos hace falta, da vigor a nuestro tipo de estudio, porque nos permite no una confrontación radical, sino poner las cosas en serio, decir, oiga, que las cosas las hacemos las personas. O sea, detrás de una aplicación informática hay un informático más listo o menos listo. Hay un vendedor de programas. Hay un creador de problemas para vender sus soluciones. Bueno, pues en ese pequeño espacio donde vemos que el sujeto y su creatividad es pequeño, se va generando. O sea, hoy en día vivimos, ¿no?, todos presuntamente en democracia, pero el papel de liderazgo que tienen los presidentes de gobierno del Estado en cada uno de nuestros países cada vez es más próximo. Y la capacidad que tiene la participación popular es cada vez más pequeña. Es decir, todos experimentamos algún tipo de desafecto hacia un poder que se gestiona así. Algunos podéis vivirlo a lo mejor más en primera persona porque lo veis más claro y tal, ¿no? Pero si hacéis una mirada panorámica os daréis cuenta que no hay estados que estén mucho mejor. Es decir, hay un pasado democrático, pero al final estamos ante nuevos césares. Bueno, en la antigua Grecia, ¿cómo se dividía la acción? Pues en poiesis, técnica, hacemos cosas. Poiesis es desde construir un puente hasta herramientas o música. Praxis o derecho, nos organizamos, ¿no? Utilizamos las palabras para organizarnos, ¿no? Mire, es justo que usted pague el alquiler, es justo que usted... Ponemos el ejemplo más el derecho que la moral, porque la moral tiene más una dimensión con uno mismo y con la perfección, y aquí estamos hablando de acciones que se exteriorizan. Y la teoría, que son las palabras e ideas con las que explicamos. No sé, más antigua, relatos religiosos, filosóficos, del origen del cosmos, de los hombres, del propio mundo. Vale, pues... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Perdón, yo soy bien preguntona. Ténganle poquita paciencia. Doctor, en la diapositiva pasada usted nos estuvo explicando, nos estuvo compartiendo acerca de, me llamó mucho la atención ese comentario que dice que detrás de un programa hay un programador. Entonces, yo soy la persona que le interesa como el estudio de las masas y se me hizo muy interesante el comentario que hizo usted la clase pasada acerca de ver a la persona como persona, no como masa, ¿verdad? Y a mí me ha tocado observar cómo despersonalizamos ese aprendizaje que tenemos a través de los sistemas, ¿no? No siempre caemos en cuenta que detrás de la televisión, detrás de los programas, detrás de
las publicaciones en internet, hay alguien y está la opinión de alguien de por medio. Y yo veo, por ejemplo, cómo se desprecia o cómo se juzga ¿cómo se podría decir? La influencia que tienen los padres en los hijos, directa, pero no se juzga la influencia que se tiene de los programas, de la televisión, de todo eso que nos masifica. Los padres, como darle de nuevo ese poder a los padres, doctor, ¿podría ser una manera de desmasificar? Claro, está perfectamente visto, es así. Y claro que en un ataque a la familia y en un ataque a los padres es un ataque a que somos únicos e irrepetibles. Es decir, hablando así a calzón bajado, con perdón de la expresión, solo Dios sabe por qué somos cada uno como somos. Solo Dios sabe la individualidad que ha hecho cada uno de nosotros. Pero después de Dios, los que más nos han tratado como únicos e irrepetibles son nuestros padres. A partir de ahí, cualquier otro agente pues nos mirará como a ciudadanos, como a clientes. Claro, y eso es algo que estandariza, que tipifica, pero que no está dispuesto a reconocer el don único que hay en ellos, que hay en cada persona, ¿no? Por supuesto, en nuestros padres y por supuesto en una vivencia de la comunidad cristiana es cómo se tiene que ver a cada hermano, por supuesto, pero por quedarnos en categorías filosóficas, ¿vale? Sí, es así. Sí, es así. Bueno, 16:59. Yo creo que tengo que terminar porque si no, invado la clase de las 4. ¿Eso es así? O la praxis es que uno se adelanta un poquito más y no. Bueno, voy a ser buena persona y la de las 4 sí que, la clase de las 4, como hay una clase a las 5, sí que no me excedo ni lo más mínimo. Entonces ahora lo que tengo que hacer, que esto es lo importante, es dejar de compartir, para que ya, y aquí me tiene que aparecer finalizar, porque si no finalizo no se grabo y si no se colapsa con la sesión anterior. Ha sido un placer inmenso estar con ustedes. Muchísimas gracias. Tengo que terminar y nos vemos el jueves. El jueves retomaré ritmo y ya acabaremos el tema 1 y nos meteremos en el tema 2. Amigas, Gracias. amigos, tengan muy buen Gracias, día. profe. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Chao. Luego.